salvarnos? Bueno, esas preguntas las vamos a responder a medida que estudiamos este pequeño estudio. Pero para comenzar, les invito a inclinar el rostro para orar y así pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por el privilegio de estudiar una vez más tu palabra. Te pido una bendición especial por aquellos quienes nos acompañan para que con tu ayuda podamos entender tu palabra, pero no solamente entenderla, Señor, sino también capacítanos para ponerla en la práctica. Quédate con nosotros, sé nuestro maestro y ayúdanos a escucharte a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. El tema de la salvación es algo muy interesante. En realidad hay muchas personas que creen que en realidad nosotros los seres humanos necesitamos hacer algo para ser salvo. Mucha gente cree que si bien Jesús hizo su parte para salvar al ser humano viniendo a este mundo, entregando su vida por nosotros en la cruz, hace salvarnos. Pero de alguna manera creen que nosotros también tenemos una parte que desempeñar. Bueno, ¿será que Cristo no hizo completa la salvación y que lo hizo a medias y que tenemos nosotros una parte que hacer para completarla? Bueno, para comenzar, en realidad, la salvación la necesitamos porque el pecado entró en el mundo. Si no hubiese entrado el pecado en el mundo y no hubiese caído el ser humano, no necesitaríamos salvación. La necesidad de ser salvos apareció inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres. Así que veamos, dividiendo nuestra lección de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a tratar y recordar un poquito de cómo llegó la necesidad de la salvación. Así, explicando y recordando un poquito acerca de la tragedia que sucedió en el Edén. Pero de ahí, como segunda parte, vamos a repasar un poquito lo que Jesús vino a realizar en nuestro favor. Y veremos a ver si en realidad el ser humano tiene algo que hacer para lograr su salvación o Jesús la realizó completa en la cruz del Calvario. Bueno, el título de nuestra lección de hoy es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Vayamos rápidamente a nuestra primera pregunta que dice así: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Bueno, para saber la respuesta necesitamos abrir la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 5 y verso 12, que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Bueno, al principio Jesús les aconsejó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de su fruto, les dijo, porque si llegan a comer del fruto, eso se consideraría como una desobediencia a su palabra y ciertamente morirán, les dijo. Y claro, según la historia bíblica, el diablo se disfraza, consigue entrar en conversación con Eva y mintiéndole le dijo: no morirás. Sabe Dios, le dice, que el día en que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Interesante. Dios les dijo que iban a morir si comían del fruto. Y el diablo viene y les dice, mintiéndoles, no morirán. No es cierto que van a morir. Así que, entonces, tristemente, Eva desobedeció, cayó en la trampa del enemigo. Y luego ella se convierte en una tentadora para Adán y él
también como ella, ambos cayeron en el pecado. Así, ahora, la grande pregunta, ¿y cuál era la consecuencia de su caída? Bueno, Jesús les dijo que iban a morir. Y yo te pregunto a ti, ¿murieron o no murieron en el momento que desobedecieron? Claro, diríamos, no murieron. Bueno, en realidad ellos no murieron, pero sí hubo muerte en el jardín del Edén. Dice que después de que ellos hayan pecado, después de que cayeron, tuvieron miedo ahora de escuchar la voz de Dios y se escondieron cuando escucharon la voz de Dios al venir a visitarlos en el jardín del Edén. Y así hicieron vestimentas de hojas de higuera, así se escondieron. Bueno, Jesús, para resolver el problema del pecado, dice que Él mismo, Dios mismo, les hizo túnicas de pieles. ¿Y de dónde podría haber salido las túnicas de pieles si no hubiese muerte primero? Bueno, tuvo que haber sido sacrificado una ovejita y de su piel Dios mismo fabricar la vestimenta para cubrir su desnudez. Así que, pero ese mismo corderito era un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, miles de años después. Así que la respuesta a la pregunta de nuestra lección es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Claro que Adán y Eva no murieron inmediatamente por el amor que Dios les tenía, pero sí hubo muerte en su lugar. O sea que en su lugar Cristo simbólicamente murió por el pecado de ellos. Interesante. Dios es un Dios maravilloso. Podría haberlos dejado morir inmediatamente. Y a Dios no le costaba crear otros seres más obedientes que ellos. Pero en su gran amor no permitió que sucediera eso y que dejara a sus hijos sufrir y morir finalmente, sino que proveyó una solución y aún lo planificó antes de su creación. Muy interesante. Así que Dios es un Dios maravilloso, Dios de amor, y Él, porque nos ama, siempre busca la manera cómo salvarnos. Veamos nuestra segunda pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Bueno, veamos la respuesta que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 2 y verso 22, que dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? De acuerdo a este texto, no. No importa lo que nosotros hagamos. De hecho, Pablo en el capítulo 3 de Romanos nos dice: no hay justo ni siquiera uno. Por eso, todos nosotros necesitamos salvación. Aún usted, mi querido amigo, amiga, familia y hermano, quienes nos está viendo en diferentes lugares del mundo, aunque usted no haga cosas malas externas como robar, matar, y por ello es que no es justo, porque heredamos una naturaleza pecaminosa desde la caída de nuestros primeros padres en el Edén. Así que justo no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Así, aun cuando usted y yo nos consideremos justos en algún momento de nuestra vida, porque literalmente no estamos haciendo cosas malas, no quiere decir que somos justos. Necesitamos también salvación. Todo el ser humano necesita un Salvador. Y debido a que como el problema es grande, no lo podemos solucionar. La solución se encuentra en las manos de Dios solamente, no en nuestras manos. No importa lo que nosotros hagamos ayuno, hagamos penitencia, nos castiguemos el cuerpo, nosotros no podemos resolver el problema del pecado. El pecado tiene su raíz en nuestro corazón y solamente Dios
puede resolverlo. Así, entendiendo un poquito el problema del pecado, su origen, de dónde lo heredamos, ahora vayamos a la segunda parte de esta lección, cómo Jesús proveyó una solución para este problema del pecado. Ahora, vayamos a la tercera pregunta que dice así: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Vayamos entonces al libro de Juan capítulo 3, versículo 16. De hecho, este es un texto muy conocido que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Si el hombre hubiese necesitado dinero para resolver el problema del pecado, sin duda Dios habría provisto dinero, riquezas, cosas materiales, pero el ser humano no necesitaba de esas cosas. De hecho, no podemos resolver el problema con cosas materiales. El ser humano necesitaba un Salvador y por ello Dios proveyó un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso dice Juan: de tal manera amó Él al mundo que dio a su único unigénito, dice, para redimir al ser humano. Así que, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Proveyó al Señor Jesús como nuestro Salvador. Así que la respuesta es Jesús. Vayamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo describió Jesús mismo aquí en la tierra su misión? Veamos en Lucas 19:10, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió él su misión? Interesante. Jesús sabía a qué había venido en esta tierra. Conocía su origen, de dónde venía, por qué había venido a este mundo y hacia dónde iba. Cumplió exactamente con su misión. Vino a buscarnos, quienes estábamos perdidos. Vino a salvarnos. Por eso Jesús, su misión se concentró en el ser humano. Buscó a los seres humanos, les predicó el reino de los cielos, las buenas noticias de salvación a los seres humanos. Invirtió su tiempo, sus recursos, todos sus talentos en el ser humano y finalmente dio su vida por nosotros los seres humanos, porque para eso Jesús mismo había venido a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que la respuesta es: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así definió Jesús su misión. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cometió Jesús algún pecado? Esta pregunta es interesante porque, si bien la paga del pecado es la muerte, por lo tanto el ser humano tenía que morir porque esa era la consecuencia de su gran pecado. Y entonces, para resolver el problema del pecado, necesitábamos un ser santo, un ser justo, un ser sin pecado para resolver el problema de nuestro pecado. Y claro, ¿dónde podríamos encontrar algún ser humano quien pudiera salvarnos del pecado? Porque Pablo nos dice en Romanos 3 que justo no hay ni siquiera uno. Por eso era importante que Jesús en la tierra no pecara ni en lo más mínimo ni en pensamiento, para que así pudiese redimir al ser humano. Veamos entonces la respuesta que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 15, que dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
¿Cometió Jesús algún pecado? Oh, claro que no. Tal vez la mayor experiencia que Jesús tuvo cara a cara con el mismo enemigo de las almas fue en el desierto de la tentación. Él preparó tres o cuatro tentaciones, pero bien seleccionadas, porque tenían el objeto de hacer caer al Señor Jesús. Si el diablo lograba eso, Jesús entonces ya no podía salvarnos. Sin embargo, Pablo entonces después escribió: Jesús fue tentado en todo, sin embargo, no cayó en pecado, no cedió a la maldad, no dio lugar al enemigo. Así que ese era el tipo de Salvador que nosotros los seres humanos necesitábamos. Alguien como Jesús, justo, con una vida perfecta, capaz de salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que la respuesta es no. Si Jesús cometió algún pecado, claro que no. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Interesante, porque estábamos endeudados con el enemigo y le debíamos la misma vida. Así que, ¿cómo Jesús pagó esa deuda? Veamos en el libro de Isaías capítulo 53 y leeremos a partir del versículo 3 que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es obvio que el profeta Isaías estaba hablando del Señor Jesús. Y estos textos que acabamos de leer no necesitan comentarios. Está muy claro de que el Señor Jesús se puso en nuestro lugar. Él llevó nuestras enfermedades, dice, cargó con nuestros pecados. En la cruz, ¿se imaginan el peso del pecado que pesaba sobre los hombros de Jesús? Tanto así que Él en su humanidad sintió la separación que sentirá el pecador cuando Cristo venga por segunda vez a juzgar a este mundo. Porque no es que el Padre se haya separado del Señor Jesús cuando Él en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, es el pecado que creó una especie de muro entre Cristo y el Padre. En ningún momento Dios abandonó a su Hijo, como tampoco nos abandona a nosotros. Es el pecado que crea una especie de muro entre nosotros y Dios. Por eso no tenemos la capacidad de ver a Dios. Pero así es como Jesús tenía que pagar la deuda del hombre. Esa muerte nos tocaba a nosotros, porque fuimos nosotros los que nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Nosotros los que pecamos, los que caímos, los que habíamos escogido al otro Dios de este mundo. Por haberse apartado de Dios, entonces, la paga del pecado pesaba sobre nosotros. Pero entonces el Señor Jesús, en su inmenso amor por nosotros, prefirió Él sufrir lo que el hombre tenía que sufrir por haber pecado. Así,
como respuesta a la pregunta, poniéndose en nuestro lugar. ¿Cómo pagó Él la deuda del hombre? Poniéndose en nuestro lugar. Así es como Él pagó nuestra deuda. Interesante. Así que, ¿cómo podría usted pensar de que no vale nada? ¿Cómo podrías pensar de que Dios no está interesado en tu felicidad? Si acabamos de leer todo lo que el Señor Jesús hizo porque te ama a ti. Todo lo que hizo por salvarte a ti. Soportó esa pesada cruz. La tuvo que cargar desde lejos. Y tuvo que soportar esos azotes, esa espina que llevó sobre su cabeza. Lo tuvo que soportar por amor a ti. Así, no permitas que el mundo te aparte del Salvador. Ni siquiera permitas que el enemigo consiga engañarte que no vales nada. Porque vales la vida de Jesús. Si Él hizo todo esto y soportó todo este sufrimiento en tu lugar, quiere decir que vales mucho para Dios. Aunque la gente no te apoye, aunque la gente te critique, aunque la gente no está interesada en tu bienestar, vales mucho, porque Dios te ama a ti. Así que eres un príncipe en el reino de los cielos. Eres una princesa en el reino de los cielos. Vales mucho para Dios, porque Dios te ama tanto. Así que así es como Dios pagó nuestra deuda. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Esto es muy importante. Por supuesto que Jesús hizo muchas cosas bonitas, obras maravillosas, obras de caridad, ayudó a mucha gente, sufrió en nuestro lugar, murió en nuestro lugar. Pero, ¿qué acto especial aseguró nuestra salvación? Bueno, leamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 20, nos dice lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Se imagina usted que Cristo haya sufrido, haya hecho cosas buenas, haya hecho tantas cosas bonitas en favor del ser humano, y finalmente muere, y que su cuerpo estuviera todavía en la tumba? ¿Qué significaría eso para el ser humano? Hay muchos hombres, reyes, príncipes, gente importante en el pasado murieron. Todavía sus tumbas existen hoy, tumbas maravillosas que se han convertido en lugares turísticos, mucha gente lo visita, pero los cuerpos de esos hombres todavía están allí. ¿Y qué hubiera sucedido si Jesús también, después de haber hecho todas las cosas bonitas en favor del ser humano, estuviera su cuerpo todavía en el sepulcro? Bueno, en realidad, en resumen, vana sería nuestra fe. Pero, entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Pablo nos dice, la resurrección de Cristo. Eso es el acto culminante de la obra del Señor Jesús en nuestro favor. Con su resurrección venció la muerte. Mostró el poder que Él tiene para vencer el peor enemigo de los hombres, el enemigo que más le tememos, la muerte. Así venció la muerte, victorioso salió de la tumba. ¿Por qué? Porque con eso aseguró nuestra salvación, aseguró tu salvación. Así que la respuesta es, por supuesto, la resurrección de Cristo. ¿Qué acto asegura nuestra salvación?
¿Qué acto garantiza de que Jesús nos va a salvar finalmente en el futuro? Su resurrección. Claro, la salvación va por etapas. Jesús ya vino a realizar una gran parte de nuestra salvación aquí en la tierra con su primera venida. Al haber venido, al haberse encarnado, al haber sufrido y muerto y resucitado por nosotros, en su ascensión subió al cielo. De hecho, les dijo a sus discípulos que era importante que Él fuera, porque Él tenía un trabajo especial que hacer en el cielo. Según Hebreos 4:15, lo que leímos, Él ahora desempeña el papel de sacerdote en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él en este momento está intercediendo por usted y por mí. Por esa razón, lo que Jesús vino a hacer, a realizar en esta tierra hace 2000 años casi, es gran parte de la gran salvación que nos ha dado. Pero la salvación todavía no está completa en el sentido que nosotros, los salvados por Jesús, todavía vivimos en un mundo lleno de dolor. Todavía tenemos que enfrentar circunstancias difíciles sobre esta tierra. Por esa razón, muchas veces, quizá usted mismo ha pasado por situaciones difíciles, de tristeza, de dolor, de llanto, de lágrimas, por ver a un ser querido muriendo por alguna enfermedad, en fin. Pero ahora la gran noticia, la buena noticia es de que Jesús está intercediendo por nosotros y casi está culminando por esa última parte de la gran salvación, cuando finalmente Él salga del lugar santísimo donde intercede por nosotros, ahora en el cielo, y entonces viene ahora a buscarnos y entonces finalmente a rescatarnos por completo de este mundo de maldad. No más sufrimientos ahora entonces. Ahora diremos adiós a este mundo de sufrimiento, porque Dios vendría a buscarnos, a salvarnos por completo y a llevarnos entonces a vivir con Él en las mansiones celestiales. Es su deseo. Les dijo a sus discípulos en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque yo quiero que ustedes estén donde yo esté. ¡Qué linda promesa! Así que Cristo viene pronto a salvarnos definitivamente. Pero ahora, habíamos hecho una pregunta al principio de nuestro estudio. Si el ser humano tiene algo que ver con la salvación, tiene algo que hacer para alcanzar la salvación, ahora yo creo que con lo que hemos leído hasta aquí, la respuesta es clara y es obvia. El ser humano no tiene nada que hacer con relación a alcanzar la salvación. Cristo ha hecho todo. Juan 3:16 nos dice que todo lo que el ser humano tiene que hacer es creer en el Señor Jesús. Y usted cree, ya es salvo, bienvenido en la familia de Dios. No tiene que hacer nada más. Los seres humanos a veces nos confunden. Hay religiones que invitan a los seres humanos para reunirse, para ir de rodillas de un lugar a otro lugar, se azotan, se castigan el cuerpo, ayunan, en fin, hacen tantas penitencias porque ellos creen que de alguna manera corroboran, colaboran con alcanzar la salvación con Cristo Jesús. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña acá, sin embargo, que Dios es el único capaz de proveer una solución definitiva para el problema del pecado. Así es, mi querido amigo y amiga. No necesitas hacer nada más, simplemente entregarle tu corazón. Si ahí donde estás no has hecho esta decisión, hágalo ahora. Abre tu corazón al Señor Jesús. Dígale al Señor Jesús, Señor, te entrego mi corazón,
yo creo en ti, te acepto como mi Salvador. Eso es todo lo que tienes que hacer y ahora ya eres parte de la familia del cielo. Así que gracias al Señor por el gran sacrificio que Él realizó en nuestro favor. Recuerda, mi querido amigo y amiga, Dios te ama. Eres importante para Él. No permitas que el enemigo te arrastre en este mundo, te arrastre al pecado, en lo más bajo y que te haga sufrir. Tú tienes un Padre en el cielo, quien vela por ti, quien te ama, te cuida, te provee y tiene un plan especial para ti. Levanta la cabeza, eres un príncipe, eres una princesa. No permites que el enemigo te pisotee al suelo. Levántate. Entrégale tu corazón al Señor Jesús. Recuerda que Él tiene algo maravilloso preparado para ti en el futuro. Porque si te vino a salvar, me vino a salvar, eso quiere decir que somos importantes para Él. Así, para finalizar nuestra lección, nuestro estudio, siempre tenemos algunas recomendaciones al final de nuestro estudio. Y tenemos como 3 en esta ocasión. Así que en la sección ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, creer en el Señor Jesús, lo que hemos estado diciendo. Segundo, aceptarlo como nuestro único Salvador. Y tercero, abrirle la puerta de nuestro corazón. Si así lo deseas y quieres entregarle tu corazón a Él, únete conmigo para expresar estas palabras de fe que dice así: creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón a Él. Si así lo deseas, bienvenido en la familia del Señor. Así llegamos una vez más al final de un estudio más, agradeciéndoles por la oportunidad que nos dan compartir este estudio con ustedes, por permitirnos entrar en la comodidad de sus hogares. Gracias por acompañarnos, sin antes invitarlos una vez más para que nos acompañen la próxima semana y si gustan visitarnos en nuestro canal de YouTube también, ahí estamos subiendo estos estudios y más predicaciones para que sigas alimentando tu vida espiritual estudiando la palabra de Dios. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los materiales que estamos subiendo en nuestro canal. Y también visítanos siempre en nuestra página de Facebook para estar al tanto de todos los programas que estamos subiendo ahí. Y comparta, no te quedas con estas bendiciones. Comparta con tus amigos, con tus amistades, con tus seguidores en las redes sociales. Y así, de esa manera, usted crece en su experiencia espiritual y lleva esperanza a más gente también. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima lección.